el tema. El domingo hablábamos de el arrepentimiento ordenado por Dios. Lo practicaron en el Antiguo Testamento bastantes personas. Los israelitas, como eran tan dados al formalismo, entonces el día que se arrepentían, se vestían de saco de silicio, se acostaban en ceniza. Todo eso lo hacían. Ahora en el Nuevo Testamento no son tantas ceremonias, sino que en verdad sea de corazón. Entonces se practicó el arrepentimiento porque al pecador, al que no conocía a Dios, porque ellos ganaban también prosélitos de otras creencias, se convertían al judaísmo. Recuerden ustedes aquella mujer llamada Rahab, ¿no? Se convirtió al judaísmo. Y así muchas personas, aquel capitán que acompañaba a Naamán, le dijo: bueno, de ahora en adelante, por la ley que está en mi país, yo entraré al templo de ese Dios falso. Pero yo sé que el Dios vivo es Jehová, el Dios de los israelitas. Y así sucesivamente. Entonces ellos ganaban personas, pero esas personas se arrepentían. ¿De qué se arrepentían? Se volvían de su creencia falsa y de su vida pecaminosa. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo usa cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Les decía el domingo que esa palabra evangelio ahí no se refiere al evangelio de la gracia, sino al anuncio del reino y de la llegada del rey. Ya él estaba presente, porque Israel traía siglos que no tenía a Dios como rey. Eran hombres que desviaban al pueblo, que tampoco caminaban con Dios. Entonces, llegando el verdadero rey de Israel, el mismo Dios manifestado en carne en la tierra. Anuncien este evangelio. Pero claro que ese evangelio de la venida del rey, él no solo venía como rey, también venía como el Mesías salvador del mundo. Amén. Porque él tiene las tres funciones: profeta, rey, amén, sacerdote y muchas más, porque es el Cordero de Dios también, es el Salvador del mundo. Entonces, ese mismo anuncio del reino de Dios, pero ese reino que estaba anunciando Jesús, no era el reino que venía igual de aquellos tiempos, un rey ahí en el trono y peleando batallas y así. No, dice: este reino ahora, como dijo él, mi reino no es de este mundo. Amén. Es el mismo reino que él siempre ha querido desde el principio del mundo. ¿Cuál es el reino que él quiere? Reinar en la vida de las personas. Amén. Por eso dice la Biblia, porque la Biblia reconoce que lo que reina en la gente es el pecado. Y el apóstol Pablo le dice, Romanos capítulo 6, a los creyentes: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oiga, no reine, el que reina es un rey, ¿no? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Porque ya no puede reinar el pecado en los creyentes, porque el que reina es Jesucristo, cuando usted lo ha recibido en verdad de corazón. Eso depende del arrepentimiento. Si el arrepentimiento ha sido genuino, si ha sido verdadero. Yo le diría a cualquiera: no se vaya a engañar usted mismo. Porque uno dice: bueno, ahora voy a presentar una apariencia de que sí soy, pero ¿para qué va esa apariencia si no te va a servir para nada? Amén, gloria al Señor. Es de verdad. Dice: bueno, listo, me he arrepentido. ¿Qué es eso? Porque para arrepentirse tiene que suceder algo primero. Es lo que vamos a mirar, ¿no? Porque vamos a combinar la palabra arrepentimiento, nuevo nacimiento y conversión, que son tres palabras que se confunden mucho. Creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Amén, bendito el Señor. Entonces, podemos decir bíblicamente que la salvación del género humano
es obra del Espíritu Santo de principio a fin. Y lo hace a través de una sucesión de actos, oiga, sucesión de actos espirituales. Gloria al nombre del Señor. Y no es en un solo momento. Se salvó y ya listo. Como dicen algunos, venga, haga la oración de fe y listo, ya usted es salvo. No, ese es el punto de partida, porque eso es un proceso. Y es bueno que entendamos el proceso. Entonces no es un solo acto un momentáneo, sino que es una sucesión de actos espirituales que Dios hace para salvar la gente. Entonces la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la conversión, oiga, a la conversión. Entonces esa palabra incluye lo siguiente, es volver, volverse, amén. Y también regresar, convertirse. Todas estas palabras denotan un proceso. Porque para volver tiene que moverse donde está y regresar. Amén. También para regresar tiene que hacer unas acciones y unas actividades. Amén. O sea que la misma palabra está, digamos, diciendo que hay un movimiento, una dinámica de la persona. Entonces, eso es lo que es convertirse. Y la palabra convertir quiere decir ser cambiado una persona o algo a otra cosa que no eran al principio. Ese es convertirse. Ejemplo, Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea, ¿qué fue lo que hizo? Convirtió el agua en vino. El agua es agua y el vino es vino. De tal manera que son de reinos diferentes, ¿no? El vegetal y el mineral. Son dos cosas distintas. Pero Jesucristo con su poder convirtió el agua en vino. Entonces cuando alguien dice, me convertí a Jesucristo, quiere decir que es totalmente una cosa diferente total a lo que era antes. Y eso es un poder grande de milagro. Eso de venir a una iglesia a cantar coro y a cantar himnos, no es porque se le anotó en un libro y se aprendió a cantar, no. Es un milagro que tiene que suceder en la persona. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a ver el proceso antes, ¿no? Porque vamos a mirar el proceso de arrepentimiento, nuevo nacimiento y conversión, pero veamos un proceso antes. Porque para que alguien se arrepienta, tiene que suceder algo antes. ¿Qué sería eso que sucede antes? Que se arrepienta. Oír la palabra de Dios, ¿no? Bueno, eso así es. Vamos entonces a Romanos capítulo 10. Bendito el Señor. Comenzamos desde el versículo 10. Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está diciendo, ¿qué es lo que sucede cuando alguien cree? Internamente sucede algo grande. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. La palabra invocar quiere decir llamar a alguien con angustia que lo auxilie a uno. Ese es invocar. Alguien está en un peligro. A ver, amigo, ayúdeme, auxílieme. Ese es invocar. Entonces, cuando uno invoca a Dios es porque sabe que Él tiene todo el poder para auxiliarlo, para ayudarlo, para bendecirlo, para todo. Se estoy invocando el nombre. También cuando invoca el nombre, cuando se bautiza en el nombre, también es una invocación. ¿Por qué? Porque sabe que llevando el nombre de Jesús sobre él, sus pecados son perdonados para siempre. Y es revestido de Cristo, dice la Biblia. Y queda siendo un hijo de Dios.
Entonces por eso dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, mire que ahí está, hay algo importante allí, y es que Dios lo que ha hecho ha sido efectuar la salvación y ofrecérsela a todo el mundo, pero Él no obliga a nadie que la rechace o que la reciba. Esa es voluntad del hombre. Eso es voluntario. Por eso dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí dice judíos, gentiles como los griegos, no importa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Ahí viene lo primero que hay que, porque para poderse arrepentir tiene que creer. Amén. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cuál es la otra? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y viene la otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Porque hoy en día hay un desorden, todo el mundo se hace pastor de su cuenta, soy apóstol, soy profeta, pero él dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El gran apóstol Pablo y Bernabé, grandes apóstoles, dice la Biblia que estaban en ayuno y oración, capítulo 13 de los Hechos, y el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo no habla en el aire por ahí, habla por las personas. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y dice que oraron por ellos, les impusieron las manos y los encomendamos a la gracia del Señor. Pero ellos no se hicieron apóstoles ellos mismos, fueron enviados por una autoridad. Hoy hay un desorden tremendo con eso y la gente no sabe dónde llegar. Y donde llegue, si son de esas personas, estará equivocado, porque el mismo que está predicando está equivocado en gran manera, porque se fue de su cuenta. Aquí está el proceso completico. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Alabanzas al nombre del Señor. Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A ver, esa es como una metáfora que hay ahí, ¿no? Cuán hermosos son los pies. Bueno, será que tiene los pies muy lindos, ¿verdad? Bueno, sáquenlos para ver el zapato. Oiga, qué belleza de pie. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir esos pies que se ocupan para llevar las buenas nuevas. Amén. Son unos pies hermosos delante de Dios. Por eso también cuando habla allá de las armas para vencer el mal, tenemos las armas de Dios. Una de las armas es el apresto del Evangelio. Y el apresto del Evangelio es ir a llevar el Evangelio. Y recuerde que el calzado para el soldado cristiano es el apresto del Evangelio. El que no testifica, el que no evangeliza, tiene los pies descalzos espiritualmente. ¿Sabe usted lo que es caminar pie descalzo? Por ejemplo, yo no aguanto casi ni en la arena. Todo el tiempo uno calzado, y las piedras, cualquier cosita, que tal uno lo vayan persiguiendo y se meta por un monte corriendo con pie descalzo. Un soldado con el pie descalzo, eso se lo alcanzan rapidito. Pero como son las botas de los soldados, oiga, son duras, son fuertes, tienen que hasta la punta aquí están como de hierro. Y luego llevan un cinturón bien ceñido para cargar todo su equipo. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, ojalá el Señor toque tu corazón y un día digas, voy a hacer eso. Voy a decirle a la gente que hay un Salvador que yo he conocido, para que también lo conozcan. Porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está lo primero que sucede antes del arrepentimiento. Oír. Amén. Si no oye, nadie se podrá arrepentir. Tenemos un compromiso tremendo. No digo tenemos, me refiero a cada uno de ustedes y a mí, como creyentes. Pero claro, como eso depende de la vida espiritual que la persona lleva. Amén. Si creyó y es un creyente flojo, la Biblia ni siquiera sabe qué es la Biblia, no la estudia, se alimenta de, disculpen lo que voy a decir, se alimenta de pura basura. Amén. Como dicen la gente, cuidado con la comida chatarra, y son sabrosas, pero hay cosas peores que la comida chatarra. Amén. Entonces, ¿qué va a decir una persona que está alimentado con tanta cosa que no sirve para nada? Como algunos decían, ¿no? Uy, a mí no me gusta la Biblia, pues ese poco el extra, no hay ni un dibujito ni nada. ¿Qué tal? Oye, esta es la hermosa palabra de Dios. Ustedes lo están mirando, están sentados. ¿Qué tengo yo aquí en las manos? ¿De dónde estoy sacando esto? De la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí está todo, ahí está la revelación. Entonces lo primero que sucede es que tiene que oír. Y esa persona que oiga va a decidir si cree o no cree. Jesús dijo, id por todo el mundo. Oiga, hermano, mire, esas palabras de Jesucristo las sabemos de memoria, pero uno se detiene y las piensa. Eso tiene una profundidad tremenda. ¿Sabes lo que quiere decir? Ir por todo el mundo. Y en ese tiempo que él lo dijo, no estaba el mundo como ahora, era más pequeño en cuanto a la parte de los habitantes, ¿no? No estaba descubierta la América. Ir por todo el mundo. Y ahora viene algo más tremendo. ¿Y qué más? Y predicar el Evangelio a toda criatura del mundo, a toda criatura. Y luego entonces le da la responsabilidad a los que oyen, porque ahí le está hablando es a nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego le da la responsabilidad a los que oyen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, eso es voluntad propia de la persona, será condenado. No porque Dios quiere condenar a nadie, por eso es que manda que le predique, para que no se condene. Pero si rechazan el mensaje que lo va a salvar, entonces se condena a la persona. Ese es el proceso que Dios está mostrando en su palabra. Ahora entonces comencemos por el instante en que la persona reconoce cuando se le habla. Entonces volvamos al capítulo de San Lucas, porque el hijo pródigo nos ilustra de una manera clara esto del arrepentimiento. Bendito el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dice, muchos días, versículo 13, muchos días después, dejándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oiga, un cerdo para un judío, eso es lo más inmundo que había. Y lo mandó fue a cuidar cerdos. Eso es lo que hace el diablo con la gente, ¿no? Si después de estar en la santidad, lavado con la sangre de Cristo, se aparta, allá lo mete en la inmundicia. Cuidar cerdo.
y deseaba llenar su vientre. Figúrese usted, ¿de qué deseaba llenar su vientre? De las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera nadie le daba. ¿Qué dice ahí el versículo 17? Oiga, ahí está. Ese es lo primero que sucede en el hombre cuando se le predica el evangelio. Volviendo en sí. Es cuando dice, oye, ¿verdad que sí? Yo ando mal. Ya está volviendo en sí. Soy un pecador. Mira cómo tengo mi familia. Y comienza, entonces, porque ya Dios comenzó a hacer la obra. Pero ¿cómo comenzó Dios a hacer la obra? La comenzó por la palabra que se le predicó. Por eso lo que se le va a decir a la persona tiene que ser el mensaje del evangelio. No puede ser conceptos personales porque no va a funcionar. No puede ser errores como el error que se le dice, bueno, si usted no deja de fumar, usted así no puede ser salvo. Si usted no deja a esa mujer que no es su esposa, usted no, eso no es el evangelio. Amén. Es hablarle de Cristo, que es el Salvador del mundo. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Bueno, ya una reflexión, pero clarísima. Se dio cuenta de todo. Se dio cuenta. Pero aún allí todavía no estaba arrepentido. Amén. ¿Dónde es que se arrepiente? Amén. Yo aquí padezco de hambre. Me levantaré. Gloria a Dios. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hasta allí tampoco se había arrepentido. Estaba toda la reflexión, todo el conocimiento. Pero que dice el versículo que sigue. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. Amén. No solo que esperó que llegara, sino que él mismo corrió a su encuentro. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces le dice, Padre, le dice las palabras. Entonces ahí vemos todo el proceso del arrepentimiento. Por eso, esto que usted está oyendo como creyente, si usted no se ha arrepentido de verdad, esto puede hacer lo que usted se arrepienta. Dice, yo en verdad yo estoy aquí, pero escondido por ahí soy otra cosa. Y eso es lo que se llama engañarse uno mismo. Amén. No tiene que tener la verdad porque Dios lo sabe todo. Y el salmo que leyó el hermano Enrique al comenzar, bueno, mire que el Espíritu nos estaba guiando, ¿no? Que es el Salmo 19. Vamos a mirar unas palabras del Salmo 19. Sí, Salmo 19, sí. Y mirarán ustedes lo que aquí dice el salmista, hombres del Antiguo Testamento, pero que por el Espíritu estaban entendiendo cosas maravillosas. El Salmo 19 entonces dice así, en este aspecto. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Oiga, líbrame de los que me son ocultos, y por si acaso no entiendo algo. Amén, porque uno llega a ese aspecto. Dice, bueno, yo creo que ando bien con el Señor, pero qué tal que alguna cosa yo no lo haya entendido todavía. Amén. Señor, líbrame de los que me son ocultos, muéstrame. Amén, gloria al nombre del Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Qué es la soberbia? Bueno, el orgullo, el creerse mejor que los demás. Eso sí es algo terrible para una persona cristiana. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Cuando no tenga orgullo, cuando no tenga nada de esas cosas, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y nada menos sino, mire, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Sean gratos, que te agrade. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Esto para el que se arrepiente de verdad no es difícil hacer.
El que trata de hacerlo por prácticas no va a poder nunca. El punto de partida es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el que lleva al nuevo nacimiento. Porque mire toda la reflexión del hijo pródigo. Si estoy aquí, allá están los jornaleros de mi padre con buen alimento, yo aquí padezco de hambre. Entonces dice, bueno, ¿yo qué hago acá? Yo me levantaré, iré a mi padre. No le voy a exigir que me tenga como hijo, solamente que me tenga como un jornalero. Pero la casa de mi padre es mejor que estar aquí. Oye, qué reflexión, ¿verdad? Maravillosa. Dice, me levantaré, pero no se había levantado. Hasta ahí dice, levantándose. Es cuando se emprende el camino de la conversión por el arrepentimiento. Porque cuando él estaba diciendo, tantos jornaleros en la casa de mi padre con buenos alimentos y yo aquí padezco, ya él estaba arrepentido ahí. Dice, no, esto estoy mal, yo tengo que irme de aquí. Amén. Pero cuando emprende el camino, allí comienza la conversión. Amén. Por eso es que el arrepentimiento es un instante, pero la conversión es de toda la vida, porque es el proceso de la vida cristiana. Aquí nadie puede decir, ya yo me convertí al Señor. Bueno, de pronto cuando la palabra la ponemos como sinónimo de la otra, ¿no? Pero cuando llegamos a la verdad, estamos en el proceso de la conversión. Amén. Por eso yo les he dicho que esas palabras del apóstol Pablo, eso es en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, si convencidos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso de la conversión, porque es que convertir es tornar algo en otra cosa que no era. Amén. Pero en el ser humano, porque Dios podía hacerlo en un instante, Dios tiene todo el poder. Dice, bueno, santo de aquí en adelante, listo, quedó santificado. Pero ¿qué pasaría allí? Que allí no va su voluntad puesta, ni va su obediencia, ni va su amor. De Dios no le agrada así. Dice, vamos a ver si creíste en mí, entonces aquí estoy para hacer esta obra en ti. Porque Dios no quiere tener lo que llaman autómatas o robots, ¿no? Le meten el chip ahí en el cerebro y el robot hace, bueno, por ahí unos robots que ya hasta trabajan en los restaurantes sirviéndole comida a la gente. Todo eso. Pero sí sabrá lo que hace. ¿Tendrá conciencia? No. Entonces, por eso el Señor trabaja en la persona que deja que Él trabaje y que le cree. Usted mismo puede estar obstruyendo su vida cristiana, usted mismo. Pero yo no sé qué pasa, porque Dios no me oye, no me hace tal cosa. No es Dios. El que está fallando no es Dios, porque Dios nunca va a fallar. El que falla es la persona. Y cuando quiere culpar a Dios, entonces está peor todavía. Amén. Uno es el que tiene que saber, como dijo el salmista, enfermedad mía es esta. Cuando se creía que Dios estaba equivocado, dice, no, enfermedad mía es esta. Yo soy el que tengo problemas. Entonces, esa conversión, que es el proceso de toda la vida, amén, amén, bendito el Señor, solo la hace Dios. Solo la hace Dios con su palabra y con su espíritu. Pero la hace ¿en quién? En aquel que deja que Dios trabaje su obra, que le facilita la obra a Dios. Cuando un creyente dice, bueno, esto que yo estoy haciendo, sé que no está en la voluntad del Señor. Esta intención que tengo, no está. Esta manera de ser que tengo, sé que no le agrada a Dios. Esto que estoy planeando, cosas así, ¿no? Y él lo entiende,
Y él ve que hay algo que lo está dominando, porque dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, cuando uno nace de nuevo, recibe la naturaleza divina, pero también le queda la naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, en su cuerpo hay un campo de batalla, la carne queriéndolo dominar y el Espíritu Santo queriéndolo guiar. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con esa batalla dentro de usted? Dios queriendo reinar en usted y la carne dice: no, yo voy a reinar. Alguien viene a la voluntad del hombre y dice: no, yo voy a dejar que reine el Espíritu Santo y no la carne. Una decisión que se toma. Entonces, por eso hay que doblar la rodilla. Aquí estoy, Señor. Sé que quiero seguirte, que quiero servirte, que quiero adorarte, que quiero ser un verdadero creyente. Amén. Está usted ahí como el barro suavecito en las manos del alfarero. Amén. Pero ese es de toda la vida. Amén. Ese es de toda la vida, hasta el día que suene la final trompeta. Estaremos en eso. Pero así que nos quiere encontrar Él. Así que nos quiere encontrar decididos, creyendo en Él, arrepintiéndonos, confesando las cosas. Amén. No oculte nada, porque hay cosas tan íntimas de los seres humanos, que cuando algo de eso que es pecaminoso está actuando en su vida, está tan apegado a aquello que no se atreve a confesárselo a Dios y se queda con eso ahí. Y Dios sabe que lo tiene. Amén. Es que esto me agrada tanto, que yo cuando lo cojo idea a una persona, yo lo satisfecho, le gusta eso. Entonces, para llevarlo a Dios no lo llevo, entonces sigue allí. Pero la Biblia dice que los que tienen paz en su corazón perdonan, aman a sus hermanos, aman a todo el mundo. Amén. Porque para amar no necesitamos que nos amen a nosotros, porque le dijo el Señor a los discípulos: si ustedes aman a los que los aman y saludan a los que los saludan, están como los fariseos. Amén. Porque a pesar de que alguien nos ofenda, no habrá nunca odio para aquella persona, ni habrá rechazo para esa persona. Es una de las exigencias del cristianismo. Amén. Amad a vuestros hermanos, pero no solamente a los hermanos, amad a vuestros enemigos. Y un hermano en Cristo no puede ser enemigo nunca de usted ni de mí. Un malentendido puede haber, pero enemigo no es. Porque el único enemigo que tiene el creyente se llama Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda buscando a quién devorar. Oiga, anda buscando. Y bueno, hemos descubierto algo muy maravilloso allí. Yo lo estuve manejando todo el tiempo. Y bueno, anda buscando, hay un peligro y me puede devorar. Pero dice, anda buscando. Bueno, entonces, ¿por qué anda buscando? Aquí no estamos todos. Y busca. ¿Qué es lo que está buscando entonces? Buscando a quién devorar. ¿Y por qué no devora entonces? Porque todo el que está en Cristo, Él no lo puede devorar. Amén. Y en este camino, dijo el profeta Isaías, habrá allí camino y calzada, y será llamado camino de santidad. No andará inmundo por él, ni fiera pasará por él, sino para que caminen los redimidos de Jehová. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Póngase de pies. Bendito el Señor. ¿Cuánto les ha quedado claro lo del arrepentimiento y conversión? El arrepentimiento es cuando ya
el Espíritu Santo le mostró por la palabra. Dice, bueno, estoy mal. Y luego cuando toma, gracias Señor. Cuando toma el camino, quiere decir que ya nació de nuevo. Amén. Se arrepintió y nació de nuevo. Uno nunca puede indicar el momento preciso porque no se puede, porque esa es obra de Dios. Pero el fruto de volverse a Dios es un nuevo nacimiento que ha tenido. Pero ese mismo emprendimiento es la misma conversión. Porque emprende desde el primer día, emprende el camino hasta el final de la vida. Amén. Aquí está esta joven que ha venido. ¿Cuántos se alegran porque ella ha venido acá? Yo creo que las visitas que están acá han oído y han entendido esto bien. Lo han entendido. Amén. ¿Hay otra visita que quiera venir a entregarse al Señor? Muy bien, sí. La hermana dice que ella no asiste acá, está de visita hoy acá ella como hermana. Pues todos los Andes, sí. Usted no la conoce a ella, pero... Amén, amén. A ver, ¿cuál es la otra persona que diga, bueno, este es mi momento, amén, de regresarme de la vida que llevo para emprender el camino más maravilloso que existe, el camino que lleva a la vida, gloria al Señor, el camino que es el mismo Jesucristo? ¿Quién quiere venir? Amén. El Espíritu Santo te está mostrando que así como vives, no estás agradando a Dios. Eso es lo primero que le muestra a uno. Y eso es lo que hace que uno se arrepienta. Eso fue lo que hizo cada hermano que está aquí esta mañana. Yo lo hice también. Estando muy joven, yo dije, bueno, esto que así como voy mal. Amén. Bendito el Señor. Y qué buena decisión fue esa. Alegres, felices de estar en esta decisión que tomamos. ¿Quién más quiere venir? Ahora sí hay, porque bueno, yo también le hablé a cada creyente. Si usted dice, bueno, yo en verdad no ando bien, entonces usted dice, pero pasar allá me da pena. Bueno, no pase acá, porque es un asunto suyo con Dios. Tome allí su decisión. Diga, hasta aquí llego, así como voy. Voy a consagrarme de verdad. Son decisiones que se toman. Bendito el Señor. Así solamente le sirve a uno. Si uno no toma decisión, por ejemplo, ahí está lo de hijo pródigo. Me levantaré y iré a mi padre. Pero no se había levantado. Hasta que se levantó y comenzó a caminar. Y regresó. Esa es decisión que se toma. Amén, amén. Entonces yo dejo a los creyentes, si usted quiere pasar acá, pase. Pero si no, tome su decisión con el Señor. Vamos a orar por los que están aquí. Padre Celestial, Señor de la gloria, bendito sea tu nombre santo, Señor. Gracias, Padre, por la obra.